Cuando yo me jubilé, pues, me entró la curiosidad de promover la cultura en Chilpancingo. Y nos fuimos para allá, formé una asociación civil que se llama Fundación Aragón, asociación civil, y con eso estuvimos trabajando allá en Chilpancingo, promoviendo la cultura, haciendo con la escuela estatal de música, una de las escuelas estatales de música que había en Chilpancingo, haciendo conciertos, y así fue como empecé a tratar de promover la cultura y sin dejar también de hacer un librito de mi abuelo, cuando hace 24 años, cuando cumplió 125 años, que le puse el librito homenaje 125 años. Y así empecé ahí. Es un librito pues que mucha gente lo ha criticado mucho porque dice que es muy familiar, ¿no? Que no da una visión de lo que realmente él hizo. Y sí, yo lo quise hacer muy familiar porque pues, son escritos de él y él pues en un principio fue para darlo a conocer a la familia, pero pues empezó a crecer la demanda del librito de que, oye, dame uno, porque todo el mundo quería que se lo diera, no que me lo compraba, entonces pues también. Y mi hijo, Horacio, él, siendo historiador, se puso a arreglar el libro y lo arregló poniéndoles pies de página en donde explicaba quiénes eran algunos personajes que nombraba, qué quería decir una cosa, qué quería decir lo otro, a qué se refería cuando nombraba algo y cuando nombraba nombres de personajes o de algunas cosas. Entonces pues sacamos una segunda edición. Yo seguí participando en Chilpancingo en Elina Guerrero, con unas intervenciones en unas pláticas de la comida en Chilpancingo y de mi abuelo, un hombre ilustre en la ciudad de Chilpancingo porque su familia era de allá. También intervine aquí en el Museo del Chopo en unos foros que hubo 2 años de Santa María de la Ribera. Ahí intervine también con mi abuelo. Por ahí empezamos a tratar de promover la cultura y después cuando nos venimos de Chilpancingo hubo la oportunidad de arreglar este departamento y hacer lo que usted ve hoy. Para mí era un misterio mi abuelo porque yo nací en 1946 y mi abuelo muere en 1954. Entonces, de hecho yo tenía 8 años. Yo pues, no me acuerdo de él. Me acuerdo de él físicamente, pero yo nunca, desde niño, pues, ¿qué podía yo platicar con él y todo esto, no? Ya después para mí fue una impresión el hecho que lo sepultaran en la rotonda de los hombres ilustres, sobre todo no cuando lo sepultaron, sino después que nos llevaba mi papá a verlo, porque pues, oye, ¿por qué está aquí mi abuelo, no? Entre toda esta gente que tienen nombres de calles, ¿no? Que estaba junto a Lerdo de Tejada, pues ese fue presidente, y llamado Nervo, pues ese fue también un escritor, y Juan N. Álvarez, que fue el fundador del estado de Guerrero, y más allá Juventino Rosas. Dijo, bueno, pues mi abuelo, ¿qué está haciendo aquí, no? Y después retomé todas sus cosas, y hicimos esto, hemos andado. El hecho de tener este museo y que haya venido gente ha dado lugar a varias tesis.
igual allá en Conacatepec, un primo, en la casa donde nació, tiene unas fotos de él y algunas cosas. Entonces la gente y los jóvenes lo buscaban allá en Conacatepec. Entonces encontraban a mi primo y platicaban con mi primo, y a mi primo me los conectaba. Y venían aquí al museo, platicábamos, veían, les explicaba, les decía, y eso ha dado motivo de varias tesis. Pues porque el Museo Aragón en Santa Fe de la Ribera, pues primero por las facilidades, ¿no? De que la casa aquí donde estamos, la vecindad, es una herencia que nos dejó a mí, a mi hermana y a mí, y nosotros la recibimos en un estado muy malo, y este fue uno de los primeros departamentos que logramos rescatar, y pues al ver que yo tenía tantas cosas y al ver que yo ya no hacía mucho por mi abuelo, por mí, por la cultura, y por eso dije, bueno, pues si tengo todo esto y podemos poner un museo. No es esa era la idea, y después la idea se fue reforzando con 3 cosas. Nosotros hicimos el camino a Santiago de Compostela desde la frontera de Francia con España hasta Santiago, y llegamos a un pueblo que se llama Fromista, y ahí una de las primeras cosas que nos recomendaron es ir a un museo, y el museo que vimos era un museo de un señor que había sido no sé qué oficio, y tenía todos sus, creo que era carnicero, y tenía todos sus utensilios de carnicero, y los fue poniendo como museo, y le fueron cayendo otras cosas, fueron poniendo otras cosas, y fue juntando y hizo su museo. Entonces dije, bueno, pues de aquí ya está una inspiración para hacer el museo. Después también estuvimos en Salamanca, eso ya fue en otro momento, en Salamanca, y ahí hay un museo del Art Nouveau. Y después, leyendo un libro de Omar Pamuk, el escritor turco, que no me acuerdo del nombre del libro ahorita, que dice que él vivía en un edificio de departamentos, y él empieza a describir el piso de la abuela, y lo considera y lo que dice, pues, como un museo. Entonces, pues esas fueron las 3 inspiraciones que se vinieron a mi cabeza, y con las que empecé a hacer esto. Okay. Y tratando de dedicarle un espacio a la familia y el otro espacio a cosas en desuso, porque todos pensamos que las cosas con las que estamos familiarizados hoy han existido siempre, y pues no, ¿verdad? Entonces hay cosas que están en total y completo desuso, que fueron demasiado útiles y que hoy ni nos acordamos de ellos. Pues también darle un espacio a mi familia, tanto del lado materno, que es mi abuelo, el que construyó esta casa, como el lado paterno, que es mi abuelo, que está en la Rotonda de los Hombres Ilustres, que también fue en un principio propietario de este lugar. Entonces, pues es un pequeño homenaje a ellos. Creo que todos tenemos esa pequeña inquietud de por lo menos saber quiénes fueron nuestros bisabuelos, ¿no? Y hasta ahí perdemos la
la noción. Hay otras personas que sí les gusta más el estar viendo y el estar buscando más hacia atrás. Pero yo creo que es interesante saber de dónde viene uno, ¿no? Cómo viene, quiénes son, a qué se dedicaron, cuál fue su actividad. La genética no falla, ¿verdad? Entonces muchas veces genéticamente tenemos alguna habilidad, tenemos alguna cosa, pero no sabemos si esa genética viene de más atrás. Pues Santa María, yo lo que más disfruto de Santa María son los recuerdos. Los recuerdos de ver, de caminar, ver sus calles, convivir con su gente. Mi hijo tiene un restaurancillo aquí a la vuelta, Los Sabores del Alma, y llega mucha gente. Hace poco se me ocurrió la idea de poner ahí una pequeña exposición de placas que están en casas aquí de la colonia, y llega uno a encontrar cosas de veras que no sabe uno que existieron. En la calle Cedro hay una casa donde dice que ahí vivió Ultiminio Ramos. Y dice uno, ¿cómo? Ultiminio Ramos, un boxeador cubano que llegó aquí a México con una fama y se hizo campeón del mundo y quién sabe qué, y otra de las cosas. Y otra placa que pues pasa totalmente desapercibida si no camina uno por las calles de Santa María, que en esta colonia se fundó la América. Entonces pues empieza uno a ver que hay muchos personajes que viven en Santa María, y eso pues, se disfruta, ¿no? Se ve. Y pues para mí estar aquí en Santa María pues es algo muy gratificante, y tener esto para mí es pues, realmente no es el tenerlo, sino el sostenerlo. El sostenerlo no le voy a decir que un estado impecable de limpieza, pero sostenerlo visitable es realmente un esfuerzo que hacemos para que gente como ustedes que están aquí y gentes que han estado viniendo de todos lados, que han estado viniendo por entrevistas, por familiares, por esto y por lo otro, pues lo vean y sepan y recuerden algo, ¿no?